Hola, buenas noches. Nuevamente aquí estamos para hacerles una entrega adicional de otro video en esta línea del tema de estequiometría. En este caso vamos por el tema de estequiometría de aplicaciones. Mi nombre es Javier Guerra Rodríguez, soy químico y magíster en química analítica y especialista en biotecnología de alimentos, docente de planta y de tiempo completo del proyecto curricular de tecnología en saneamiento ambiental adscrito a la Facultad del Medio Ambiente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia. Bien, el tema de estequiometría de aplicaciones que le hemos denominado a este video, vamos a tocar algunos de los temas porque esto pues evidentemente como hablamos en uno de los primeros videos que tienen que ver con estequiometría, pues, los cálculos en química aplican a todo lo que tiene que ver con la caracterización cuantitativa de las sustancias en el entorno que corresponde. Vamos a tocar algunas de las técnicas que tienen que ver con la caracterización de diferentes sustancias y para elemento vamos a empezar por la más sencilla. Y por eso aquí aparece gravimetría, como aquella técnica que tiene que ver con diferencia de masas. Lo vamos a proyectar y aquí de manera específica a la determinación de perfil de sólidos y aceites y grasas en la caracterización cuantitativa de la calidad del agua. Evidentemente también pues, puede aplicar a esa misma caracterización cuantitativa en diferentes entornos, como puede ser la presencia de esos mismos sólidos o de la fracción lipídica o de aceites y grasas en muestras de origen farmacéutico, cosmético y demás. Todas las técnicas que vamos a tocar de cara a la parte de estequiometría de aplicaciones tienen diversas aplicaciones. El segundo tema, supremamente amplio y aplicado a muchos campos, es la fotometría y la espectrofotometría. En este caso específico en la determinación de sustancias aniónicas, que corresponde a los no metales, y catiónicas, que corresponde a los metales, en calidad del agua. Otra técnica es la volumetría, también muy ampliamente distribuida. Ahí enseguida aparece la típica ecuación universal de dilución. Y esta volumetría, como su mismo nombre lo dice, es la medición de volúmenes. Y evidentemente la forma más genérica es donde aplica a conceptos experimentales en cálculos que tienen que ver con titulaciones, o sea, con comprobar que una disolución tiene una concentración específica comprobada y asegurada. Esto también, en términos de aplicaciones, tiene que ver con la determinación de acidez, de alcalinidad, de durezas, cloruros en la calidad del agua. Igualmente viene una técnica ampliamente desarrollada hace ya varios años que tiene que ver con este que aparece aquí en la diapositiva, que es la cromatografía. La cromatografía aplica la determinación de diversas sustancias orgánicas e inorgánicas, especialmente orgánicas, en entornos ambientales, suelo, agua, aire, fracciones volátiles. Igualmente aplica a la industria farmacéutica, industria cosmética, a la industria de alimentos procesados. En fin, un campo de aplicación muy amplio. Es una técnica de separación de sustancias y posteriormente la identificación. Y obviamente viene el compromiso de la parte cuantitativa. En esta dirección de ideas, vamos a tomar y desarrollar algunos ejemplos típicos que tienen que ver con la parte ambiental. Por eso en este primer ejercicio, permítanme rápidamente lo leo. Nos dice que en el Laboratorio de Calidad del Agua de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia, se procesaron unas muestras de agua con el objeto de determinar algunos de los parámetros del perfil de sólidos. Los datos obtenidos se presentan en la tabla 1, como aparece la parte izquierda, la columna que relaciona los parámetros y las demás con su respectiva simbología. Y en las demás columnas, desde M1 hasta M5, que representan los resultados de la información que se toma a nivel experimental en el laboratorio.
Las variables se presentan en la parte de abajo, como su mismo nombre lo coloca, la ST representa los sólidos totales, la SD los sólidos disueltos, la SS sub S los sólidos suspendidos, la S.S los sólidos sedientables, el W sub 0 es la masa de la cápsula vacía donde se recogen los sólidos, la W1 es la masa de la cápsula después del proceso que se hace, la WP sub 0 es la masa del papel de filtro o del medio filtrante antes de la filtración y el mismo pero como P1 después de haberse filtrado, secado y enfriado. B sub M o V sub M es el volumen de muestra, V sub MS es el volumen de muestra medida para los sólidos sedimentables y el VS.S es el volumen de sedimentación. Las masas, hay que aclarar que las masas reportadas están dadas en gramos, la mayor parte, a excepción de estas que aparecen en la muestra 5, en este paréntesis, te llamaba atención con 1 y 2 asterisco, que se han medido en kilogramos. Bien, aquí quiero recordar la capacidad que tenemos todos los seres humanos de la habilidad del pensamiento. A través de esta lectura y de esta información que nos ofrece este ejercicio, lo que estamos haciendo es entender como nuestra primera etapa de habilidad de pensamiento. Vamos a seguir con la segunda etapa, que es profundizar el entendimiento para llegar a la comprensión. Pero antes nos dice, oiga, ¿qué vamos a hacer? Calcular la concentración expresada en miligramos sobre litro o también denominado partes por millón para cada uno de los tipos de sólidos en cada una de las muestras. Ahora bien, siguiendo con el proceso, vamos a hacer un planteamiento del problema, producto justamente de esta primera lectura y de una primera etapa de entendimiento. Para el evento tenemos que saber de dónde arrancamos, con nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es resolver los sólidos indicados, en este caso, para la muestra M1, que se muestran en la tabla correspondiente de manera sombreada en color verde, o sea, en la anterior que presentamos. Los datos del punto de partida se registran en la primera columna de la tabla 1 y los valores expresados están en gramos. Ese es nuestro punto de arranque. Vamos a profundizar en este entendimiento para que se nos convierta en comprensión nuestro punto de llegada, ¿qué va a ser? El valor o los valores a obtener con sus respectivas unidades en partes por millón. Ese valor o esos valores son la incógnita X y las unidades corresponde a las solicitadas en las diferentes formas de sólidos que ya mencionamos de manera simbólica, como aparece efectivamente entre paréntesis. Ahora bien, ya tenemos los insumos, ya sabemos de dónde arrancamos, ya sabemos a dónde debemos llegar. O sea, estamos ya en la etapa de comprensión. Vamos a buscar la forma de analizar, aun cuando ya hemos involucrado un poquito el análisis, para buscar el mecanismo de interpretar y de resolver el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir la ecuación que relacione todas las variables involucradas en el ejercicio y teniendo en cuenta que básicamente el objetivo es calcular las partes por millón expresadas, como ya las dijimos, de las formas de sólidos. Vamos a arrancar con los sólidos totales. En el caso de sólidos totales, en la parte izquierda de la ecuación que acaba de aparecer, aparece obviamente la incógnita, X. ¿Qué conocemos? ppm, ¿es expresado en qué? En miligramos sobre litro en su simbología correspondiente de qué? De ST, sólidos totales. En la parte derecha aparecen dos cifras que corresponde a la masa del recipiente antes de y después del proceso. Y en la parte del denominador aparece un valor que dice 50 ml, que es el volumen de muestra que se ha tomado. ¿A qué debemos llegar? A miligramos sobre litro, pero en la parte de arriba tenemos gramos y en la parte de abajo tenemos mililitros. Buscamos los factores de conversión que nos permitan migrar la masa de gramos a miligramos y para eso está el primero, 1 gramo, 1000 miligramos, y luego buscamos el segundo factor de conversión que nos migre los mililitros a litros. Es evidente que los gramos se cancelan con gramos, que los mililitros se cancelan con mililitros y que evidentemente, como aparece enseguida, las únicas unidades activas son miligramos sobre litro o también denominados partes por millón. Finalmente, lo único que nos queda o nos resta por hacer es la operación aritmética
y el valor que acaba de aparecer en color verde son las partes por millón encontradas en esta primera forma de sólidos como sólidos totales. Ahora bien, continuemos con las otras formas de sólidos. La otra forma de sólidos, el que aparece en pantalla, son los sólidos disueltos. Se procede exactamente igual en términos cuantitativos. ¿Qué es lo único que cambia? Las cifras, las masas. ¿Por qué? Porque los factores de conversión son exactamente los mismos si ustedes se dan cuenta. El análisis de la ecuación es idéntico, evidentemente. Y obviamente, haciendo la operación, tenemos el valor que acaba de aparecer, que corresponde a las ppm en qué? En miligramos sobre litro como sólidos disueltos. Ahora vamos para los sólidos suspendidos. Igual, si ustedes se dan cuenta, lo único que cambia es la masa, o las masas, perdón, que se deben tener en cuenta basados en la tabla 1 que mencionamos hace un rato, y simplemente el resultado que obtenemos es el que acaba de aparecer en la parte inferior de la diapositiva y registramos 26 partes por millón. Ahora bien, nos queda solamente los sedimentables, los SS. Para los sólidos sedimentables, ahí tenemos nuestra ecuación. X ppm es como mililitros sobre litro. En este caso, en una relación volumen-volumen. ¿De qué? De SS como sólidos sedimentables. Es igual a 1,2, que es el valor que nos dieron en la tabla 1 como volumen sedimentado, sobre 600 mililitros, que fue el volumen de muestra. Y acá por nuestro único factor de conversión, donde migramos efectivamente estos mililitros a litros, para que nos quede mililitros sobre litro. Simplemente lo que hacemos es la operación y el resultado es el que acaba de aparecer, que son 2 ppm. Es muy importante que aquí condensemos todos los datos, estas 4 formas de sólidos que hemos realizado. ¿Qué es importante analizar aquí para efectos de hacer nuestro propio control? Para ver si lo que hemos hecho tiene o no tiene coherencia. Ustedes se dan cuenta, los sólidos totales, como su mismo nombre lo dice, es la sumatoria de todas las formas de sólidos. Nos está dando 40. Los sólidos disueltos, los sólidos suspendidos y los sólidos sedimentables son las otras formas de sólido que en sumatoria o de manera individual no tienen por qué dar 40. Si sumamos rápidamente cerrando cifras, esto es 4 más 26 da 30, más 2, 32. Nos quedan 8 ppm pendientes para llegar a 40. Recordemos algo. Es que resulta que no hicimos 3 formas de sólido. Por eso dijimos al inicio de la explicación de este ejercicio. Vamos a hacer algunos de los parámetros del perfil de sólidos. En consecuencia, evidentemente, lo que tenemos aquí es que esos sólidos totales fijos, que nos faltó, esos sólidos suspendidos y esos sólidos flotantes y esos otras formas de sólidos como son los volátiles, no se realizaron. Por eso nos quedan pendientes 8 ppm. Entonces, este análisis es muy importante hacerlo. Ahora bien, es también importante hacer la siguiente aclaración. De la misma manera, sugiero que se debe hacer el análisis de las otras muestras. ¿Para qué? Para comprobar la coherencia. En caso contrario, o sea, que den resultados que no son coherentes, debe haber algún error en los datos obtenidos en el laboratorio o en el procedimiento aplicado, y ahí es cuando uno tiene que revisar muy detenidamente. Teniendo en cuenta los procedimientos aplicados en la resolución de la muestra M1 que acabamos de realizar, pues yo sugiero que pueden ustedes resolver para el caso de las demás muestras desde la M2 hasta la M5. Te invito a que lo resuelvas. Bien, el segundo ejercicio que hemos traído a colación es un ejercicio que tiene que ver con volumetrías en la aplicación de acidez, de alcalinidad, de durezas y de cloruros en el caso de aguas. Entonces nos dice el texto, en el laboratorio se procesaron unas muestras de agua obteniéndose los resultados que se presentan en la tabla 2. Calcular en cada muestra, desde la M1 hasta la M4, la alcalinidad, la acidez, las durezas y los cloruros, según corresponda. La tabla 2 de resultados de las muestras de aguas residuales industriales analizadas en el laboratorio. Aquí tenemos efectivamente la tabla 2. ¿Qué tenemos? En esta columna de la izquierda de color azul un poco más intenso, los valores medidos. Aquí en esta primera columna sombreada en amarillo, que es la que vamos a desarrollar, o parte de ella,
los valores que efectivamente corresponden ya cuantitativamente. Y M2, M3, M4 ya los valores para que seguramente ustedes saben. ¿Qué es B1? El volumen de ácido clorhídrico en la determinación de alcalinidad que se consumen en la titulación. N1, la normalidad de ese ácido. V2, volumen del NaOH en la determinación de acidez gastados efectivamente en el proceso. N2, la normalidad de ese NaOH en equivalentes gramos sobre litro. V3, que está entre paréntesis de DT, la DT significa dureza total, volumen del DTA en mililitros gastados en la titulación, en la evaluación de la dureza total. M3, molaridad de SDTA en moles sobre litro. V4 de C/A, volumen de DTA gastados en la titulación de la evaluación de dureza cálcica. V5, entre paréntesis B, volumen en mililitros del nitrato de plata, que es el titulante gastados en la titulación del blanco, porque siempre tiene que haber ese testigo. V6M, volumen en mililitros de nitrato de plata, que es el titulante gastados en la titulación de la muestra. N3, normalidad del nitrato de plata, también en equivalente gramos sobre litro. pH, muy importante, pH de la muestra y V sub M, volumen de la muestra. Esto es lo que tenemos. De entrada, decir de una vez que el pH es algo muy importante. Si yo tengo un pH que está por encima de 8,2, perdón, estamos asumiendo que 8,2 es el cambio del indicador fenolftaleína. Quiere decir que esa muestra aplica para alcalinidad, pero no para acidez. O caso contrario, si el pH está en 4,2, que es el límite del cambio del indicador químico, metil naranja, esa muestra no aplica para alcalinidad. Estos son los extremos. No olvidemos, pH 8,2 no aplica para acidez. Y pH 4,2 no aplica para alcalinidad. Siempre tengamos en cuenta. Bien, ya tenemos esta parte de nuestro entender el ejercicio. Ahora vamos a ver qué necesitamos. O sea, cómo profundizamos en ese entendimiento para volverlo comprensión. Nuestro punto de arranque o de partida, ecuaciones de cálculo, que ya las habíamos mencionado en otro video. Nuestra ecuación general de dilución, B1C1 igual a B2C2. Al transformar esta ecuación en términos de la utilidad del problema que estamos desarrollando, ¿en qué se convierte? En lo que acaba de aparecer. El subíndice M significa muestra y el subíndice T significa titulante. En la muestra que conocemos, volumen, pero desconocemos concentración. Titulante conocemos, claro, tanto volumen como concentración, ya sea en molaridad o en normalidad. Por eso, efectivamente, aquí es una explicación de lo que acabo de mencionar. En el caso de la acidez y la alcalinidad de las durezas, el cálculo se lleva a cabo de la siguiente manera, ya, de una manera específica. Aquí lo que hemos hecho es tomar la ecuación A y colocarle unidades, mililitros, concentración de la muestra, miligramos de carbonato cálcico sobre litro. De esa manera se debe expresar. V sub T en mililitros, C sub T, normalidad en equivalente gramos sobre litro o en molaridad, moles sobre litro. Esta es la ecuación B. Ya tenemos esta información. Ahora lo que vamos a hacer, como ya tenemos un paso más de ya no de solamente entendimiento, sino de comprensión. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Para el caso de los cálculos de cloruros, ¿qué debemos tener en cuenta? Es la misma ecuación, solamente que el V sub M sigue siendo lo mismo. Acá ya no se expresa como carbonato cálcico, sino como miligramos de cloruro sobre litro para generar las ppm. En la parte de acá aparece un dato más. V sub T sub M, que es el volumen del titulante gastado en la muestra en mililitros, menos el VT sub B, que es el volumen del titulante gastado en el blanco. Dijimos hace un rato que para la elaboración de los cloruros se debe tener en cuenta un blanco. ¿Por qué razón? Porque efectivamente los cloruros son muy persistentes. El agua que se utiliza en los laboratorios de química analítica al servicio de estas determinaciones es agua desionizada y destilada. No obstante, los cloruros son bastante rebeldes y es necesario hacer un blanco para no generar falsos positivos. C sub T es la normalidad, la concentración, perdón, en normalidad o en molaridad de la ecuación C. Masa molecular, pues del carbonato cálcico 100, recordemos que aquí esto es una sal, y la masa atómica del cloruro es 35,5.
El punto de llegada, ahí tenemos nuestro punto de arranque. Vamos a mencionar o a definir el punto de llegada. Es el valor a obtener con sus respectivas unidades. ¿En qué? Un ppm son miligramos de carbonato de calcio sobre litro para el caso de que la acidez, de alcalinidad, de dureza, así de, y en el caso de ppm es miligramos sobre litro de cloruros cuando estamos hablando de qué? De los cloruros. Pues ya sabemos de dónde arrancamos, a dónde vamos a llegar. Estamos ya en la comprensión y en parte de análisis. Ahora vamos a buscar a través de estas interpretaciones y de estos análisis la forma de resolver de manera coherente el ejercicio. Vamos a hacerlo por partes. Vamos a empezar por la alcalinidad. Aplicamos la ecuación B que ya hemos dicho y reemplazamos los valores. Los valores son los que aparecen aquí entre paréntesis, tanto de volumen como de normalidad, volumen de titulante, normalidad del titulante y volumen de muestra. Aquí está la ecuación genérica que habíamos hablado. Aquí está reemplazada con los valores. Y luego aquí está ya en función solamente de lo que necesitamos encontrar. Miligramos de carbonato cálcico sobre litro. ¿Qué tenemos aquí? Los diferentes factores de conversión. Volumen del titulante por concentración del titulante. Estos equivalentes en azul clarito los llevamos a gramos. Como esto es una sal, recordemos que los equivalentes de una sal es igual a la masa molecular, que ya nos la dieron en la anterior información, 100, dividido entre la valencia del calcio, que es 2. Por eso aquí aparece 2. Y luego aquí nuestro segundo factor de conversión es migrar los gramos a miligramos. Obviamente, en un gramo, 1000 miligramos. Y en la parte de abajo, obviamente, están los mililitros. Se cancelan mililitros, se cancelan equivalentes, se cancelan gramos y lo que aparece como en color rojo es lo único que queda como unidades vigentes. Nuestra respuesta es la que acaba de aparecer en miligramos sobre litro o ppm expresado como carbonato cálcico de la alcalinidad que hemos acabado de desarrollar. Ahora bien, pasemos a desarrollar el siguiente parámetro, la acidez. Procedemos exactamente de la misma manera. Simplemente cambian los valores. Es más, sigue siendo el volumen en mililitros, la normalidad en equivalentes y el volumen de muestra igual en mililitros y es la misma cantidad. Entonces simplemente ahí reemplazamos los valores, buscamos la forma de transformar los equivalentes, los factores de conversión, si ustedes se dan cuenta, son exactamente los mismos, 100 sobre 2, la migración de gramos a miligramos, la anulación de las respectivas unidades, mililitros equivalentes, gramos, y finalmente únicas unidades activas, miligramos sobre litro o partes por millón, con la cifra que nos acaba de aparecer como el valor correspondiente a la acidez como miligramos sobre litro de carbonato cálcico. Bien, ahora pasemos a desarrollar el siguiente parámetro, que es la dureza total. Lo decimos, se procede igual, de acuerdo a los valores establecidos. Entonces aquí ya tenemos ya la ecuación final para no seguir repitiendo lo mismo. ¿Qué es lo único que cambia? Pues los valores. Aquí hay que hacer una anotación bien interesante. Ten en cuenta que ya no está en normalidad, sino en molaridad. Entonces aquí ya no es 100 sobre 2. Porque en un mol de carbonato cálcico no hay 100 sobre 2 por lo que yo de la valencia como en normalidad. No, en un mol de cualquier sustancia hay que su masa molecular y la masa molecular de carbonato cálcico es que 100. Enseguida está el factor de conversión de gramos a miligramos. En la parte del denominador, el volumen de muestra, simplemente se cancelan los mililitros, se cancelan las moles, se cancelan los gramos y quedan como activos solamente miligramos sobre litro. Desarrollando las operaciones, tenemos que el valor que encontramos aquí es 418.69 partes por millón. Ahora bien, ahí ya no es la única forma de sólidos, de durezas, la dureza total. Hay otra dureza, que es la dureza cálcica y también la dureza magnésica. Se procede igual, lo único que cambiamos es que los datos, de acuerdo a lo que nos dieron en la tabla que acabamos de ver en la tabla 1. Igual se cancelan unidades, mililitros, moles, gramos, miligramos, factores de conversión, resolvemos la operación y finalmente el valor que acaba de aparecer expresado como dureza cálcica.
Ahora bien, una nota importante aquí para resaltar. ¿Cuál? Para el cálculo de la dureza magnésica, se resta la dureza total, que ya la habíamos encontrado, de la dureza cálcica, ya que la dureza total es igual a la sumatoria de la cálcica más la magnésica. Ahí tenemos la respuesta. Para el cálculo de la dureza permanente se procede igual para la dureza total y la dureza temporal, porque es otra forma de dureza. Se obtiene por diferencia entre dureza total menos dureza permanente. La dureza permanente se procesa como si fuera una dureza total, ya que la dureza total es la sumatoria de dureza temporal más dureza permanente. De esta manera, pues hemos desarrollado este ejercicio, lo hemos resuelto, hemos aplicado todo el proceso. Bien, pero claro, nos queda solamente los cloruros. Los cloruros para este caso, seguimos la misma ecuación, vuelve y aparece ya no en molaridad, sino en normalidad. Estos datos de los cloruros, como dijimos al inicio del planteamiento del ejercicio que estamos desarrollando, ese es el volumen, el primer valor es el volumen que se consumió en la muestra, menos el volumen que normalmente se hace un par de réplicas o preferiblemente tres y se promedia, el volumen consumido en el blanco. Entonces, la concentración en equivalentes gramos sobre litro, la transformación de equivalentes a gramos. Y como estamos hablando de cloruros, en un equivalente simplemente hay 35,5, que es la masa atómica del ion cloruro. La migración de gramos a miligramos, los 50 mililitros, que el 50 mililitros de muestra, se anulan mililitros, se anulan el equivalentes gramos, también gramos, y nos queda lo que está en rojo como únicas unidades activas, se desarrollan las operaciones y el valor que nos acaba de aparecer es la respuesta como cloruro. ¿Qué te sugiero? Que sigas los mismos procedimientos explicados anteriormente y calcular los mismos parámetros para quién, para la muestra M2 hasta M4. De esta manera, hemos desarrollado un ejercicio típico que tiene que ver justamente con la aplicación de volumetrías. Pasamos a un ejercicio adicional y este ejercicio tiene que ver con espectrofotometría. Permítanme lo leo. Nos dicen que en el laboratorio se realizó la determinación de aluminio, un metal que todos lo conocemos, a una muestra de agua industrial por el método espectrofotométrico. Para esto se utilizaron esta masa que nos aparece ahí esta sustancia que aparece ahí del 98,5 de pureza, que es el patrón primario, que aparece ahí, aforados a 750 mililitros de disolución, que se llama patrón stock. Además, debemos tener en cuenta la siguiente información, tabla 4 y tabla 3. La tabla 3, ¿qué es? Son mililitros utilizados del patrón stock, 1, 5, 10, 25 y 50, y la respectiva absorbancia. Y acá en la tabla 4 son los resultados de absorbancia de muestras analizadas en el laboratorio. Un número de muestra de M1 a M5 en la parte izquierda y las respectivas absorbancias. Bien, esta es la información que tenemos, esto es lo que nos da el ejercicio. Estamos aquí haciendo el buen uso de entender como esa capacidad que tenemos de habilidad de pensamiento producto de una buena lectura. ¿Qué nos piden calcular? La concentración del patrón stock expresado como aluminio en ppm y expresado como todo el compuesto en normalidad y en molaridad. Luego, la concentración de las diluciones referenciadas en la tabla 3 en partes por millón de aluminio, sabiendo que fueron aforadas a 100 mililitros con agua deionizada. Y la concentración de muestras en ppm según la absorbancia que se reporta en la tabla 4. Siguiendo con el aprovechamiento y uso de la habilidad del pensamiento, pues entremos justamente a profundizar el entendimiento para que se nos vuelva comprensión, análisis e interpretación. Planteamiento del problema. ¿De dónde arrancamos? De la tabla periódica de elementos fundamental para el cálculo de la masa molecular, la masa del patrón primario que la hemos trasladado del texto que nos dio el ejercicio, la pureza del patrón que también la hemos trasladado de igual manera, el volumen de aforo, que ahí está el volumen mencionado, y la masa molecular, que es producto del buen uso de la tabla periódica, que es la cifra que aparece ahí. Y obviamente las tablas 3 y 4 que las vamos a necesitar para el desarrollo adecuado. La ecuación de la curva de calibración, y igual a la cifra que nos aparece, 0.1962x más 0.0343. Perdón, este es el producto
de la curva de calibración cuando se ajusta con la ecuación de la recta o de los mínimos cuadrados. El punto de llegada. Ahí están las cuatro cosas, los cuatro aspectos que debemos encontrar para no repetir. Ahora bien, como ya hemos comprendido, hemos analizado, ya estamos interpretando porque sabemos de dónde arrancamos y a dónde llegamos. Busquemos entonces cómo resolver el ejercicio. Vamos por partes. Arranquemos con el A. Para calcular la concentración de la solución stock expresada como aluminio en miligramos sobre litro, se plantea la siguiente ecuación. Nótese que en la parte izquierda está nuestra incógnita, conocemos las unidades de concentración y la entidad química que es el metal. Aquí está la masa que nos dieron, que la denominamos TC, como expresando todo compuesto para no colocar toda la forma. Aprovechando los valores de masa molecular del compuesto y del aluminio, en todo el compuesto hay 54 gramos de aluminio. ¿Por qué? Realmente la masa atómica del aluminio es 27, pero según la fórmula que acabamos de ver en la anterior presentación, efectivamente el aluminio en la fórmula está en una proporción de 2 moles, por lo tanto hay que multiplicar. Entonces aquí tenemos gramos de todo el compuesto y gramos de todo el compuesto se nos anula. Vamos a migrar los gramos, porque aquí no me sirve gramos sino miligramos, a miligramos. Entonces el respectivo factor de conversión. Y que nos dijeron se preparan 750 mililitros, que corresponden a 0,75 litros. ¿Por qué en el denominador? Porque la concentración viene expresada en miligramos sobre litro. ¿Qué es lo único que nos queda por hacer? Colocar el factor de corrección o de ajuste por pureza. Cuando aquí en esta parte derecha de la ecuación tenemos la masa o el volumen del reactivo químico con el cual vamos a preparar la disolución, arriba va la concentración de la pureza y abajo 100 para hacer el respectivo ajuste. Evidentemente, las únicas unidades activas que quedan son miligramos sobre el litro de ¿qué? De aluminio. Y ese es el valor que nos da. Ahora bien, vamos a calcular la concentración de la disolución Strong, pero expresada como normalidad, o sea, como equivalentes gramos de todo el compuesto y para lo cual se plantea la siguiente ecuación. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, pero con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que como estamos hablando de equivalente gramos sobre litro, la primera cifra es la misma cifra de arriba, pero aquí es donde cambia. En un equivalente gramo de todo el compuesto hay 432 gramos que la masa molecular divide entre 6. ¿Por qué? Porque el compuesto es una sal y tiene aluminio y está en proporción de 2 y el aluminio tiene valencia 3, recordando un poco lo que habíamos hablado en otro video que tiene que ver justamente con nuestros temas conceptuales de normalidad. Por lo tanto, la valencia del aluminio multiplicada por 2, valencia del aluminio 3 por 2 me da 6. Por eso es la masa molecular dividido entre 6. Acá es el mismo factor que habíamos aplicado acá y el factor de ajuste el mismo. Evidentemente, lo único que nos queda activo igual es equivalentes gramos sobre litro y ese es el valor que nos acaba de aparecer. Para el caso de la molaridad, más sencillo. Si ustedes se dan cuenta, comparamos con la anterior ecuación, esta última ecuación que acaba de aparecer, nos damos cuenta efectivamente que el 432 de la masa molecular de todo el compuesto no se divide entre nada. ¿Por qué? Porque en un mol de todo el compuesto o de cualquier compuesto es igual a su masa molecular. Por eso, este 432 no se divide entre nada. Lo demás es igual. Simplemente realizamos operaciones y la cifra que acaba de aparecer en la parte inferior de la presentación es el valor que corresponde. Bueno, ya tenemos dos de los literales que nos pidieron. Vamos para el C. Nos dice calcular las concentraciones de las disoluciones de la tabla 3. Se parte de la concentración de la disolución stock calculada en el punto A, lo que vamos a hacer hace un momento, y utilizando la ecuación de dilución B1C1 igual a B2C2, como ya lo habíamos planteado en el inicio del planteamiento del problema. Además, considera los datos de los volúmenes del patrón stock, tabla 3, que se midieron para preparar las disoluciones. La anterior ecuación transformada como esta letra D quiere decir dilución y esta letrica ST quiere decir subíndice de disolución stock.
Aplicando esto y reemplazando los valores, por eso nos dice, por lo tanto, aplicando la última ecuación y reemplazando los valores, tendríamos lo siguiente. Para el primer dato, que es 1 mililitro de la tabla 3, como dice que se aforó a 100, ¿cierto? Volumen de dilución. Por concentración de dilución en nuestra incógnita. Igual, volumen del estándar stock. Nos dijeron que se tomó 1 mililitro según esta tabla, multiplicado por la concentración que encontramos en el literal A, en la resolución de este ejercicio. Aquí simplemente es un elemental despeje de una ecuación de una sola incógnita y el valor que nos aparece es la concentración de la disolución en miligramos sobre litro expresada en partes por millón. Las demás diluciones, con 5, con 10, con 25 y con 50, se pueden calcular de igual manera. Yo te invito a que las resuelvas para que así adquieras justamente una práctica, una experiencia y empieces a dominar este tema. Bien, vamos ahora a resolver el literal D. ¿Qué nos pide el literal de la concentración de las muestras M1 hasta M5, que están registradas en la tabla número 4? Se resuelven aplicando la ecuación de la curva de calibración que nos la dieron en el ejercicio, que es la que acaba de aparecer. Y corresponde al valor de la absorbancia en la tabla 4 y la variable X corresponde a la concentración de aluminio, que es el valor a calcular expresado en ppm. Para el primer valor, 0.075, al reemplazar se obtiene haciendo operaciones 0,207 ppm. Los valores de la absorbancia registrados en las otras muestras las podemos calcular exactamente de la misma forma como se planteó esta resolución, o sea, de manera sencilla. Te invito a que la resuelvas. Ahora bien, unas noticas y unas precauciones importantes que les recomiendo. Los valores de absorbancia de las muestras que se encuentren por debajo o por encima de los valores de la curva de calibración reportadas en la tabla 3 no aplica para el cálculo debido a que se salen del rango de calibración. ¿Qué quiere decir esto? Que para el caso de este ejercicio, el límite mínimo de detección corresponde a la absorbancia de 0.032 y el límite máximo de detección corresponde al valor de absorbancia de 1.567. O sea, en esos valores nos movemos. Por eso es lo que se le denomina el rango dinámico lineal. O sea, parte de un valor hasta un valor máximo. Para efectos experimentales, estas muestras se deben volver a procesar, teniendo la precaución de que si el valor de la absorbancia es mayor que el del límite superior, la muestra se debe diluir, volver a hacer el procedimiento y leer nuevamente. Este procedimiento se le denomina en química analítica dilución estándar. El valor de la absorbancia se reemplaza en la ecuación antes utilizada y el valor de la concentración obtenida se multiplica por el factor de dilución al cual se hizo efectivamente la dilución. Al 50%, al 70%, al que corresponde. Bien. Ahora, un ejemplo, si la muestra se diluyó al 50%, 25 mililitros de muestra, 25 mililitros de agua desionizada, el factor de dilución es 2, ¿correcto? Porque se diluyó a la mitad. En el caso de valores menores al valor de la absorbancia, la muestra se reporta como no detectable y se especifican los valores de los límites de detección. La otra opción es aplicar la técnica, en este caso, como está por debajo del límite mínimo, de adición estándar, la cual, como su mismo nombre lo dice, consiste en agregar un valor de concentración conocida a una nueva alícuota de muestra, volver nuevamente a procesar con lo que se establece en el procedimiento, el valor de la, y volver a leer nuevamente, el valor de la concentración obtenida no es el real, obviamente, ya que se le adicionó un valor conocido de estándar. Por lo tanto, al valor obtenido se le resta la concentración agregada y así se obtiene el valor real de la concentración. Es importante finalmente decir que estos límites obedecen a dos investigadores de hace muchos años. El uno lo llamaba Lambert y el otro lo llamaba Beer. Y ellos establecieron que en mediciones espectrofotométricas, las mediciones tienen límites. Después de un valor determinado hacia arriba, se sale de ese rango y ahí están las desviaciones de la ley de Lambert y Beer. O hacia abajo, o sea, donde la curva de calibración deja de ser lineal. Este es lo que les teníamos preparado para este video que tiene que ver con aplicaciones. Esperamos de que sea de la utilidad
mayor para ustedes. Agradecerles infinitamente por seguirnos viendo en nuestro canal YouTube. Les deseo que tengan un excelente día y, como siempre, que Dios los bendiga. Muchísimas, muchísimas gracias.